En las tierras altas del estado de Hidalgo, donde la geografía se arruga formando sierras caprichosas y cañones profundos, el viento no es simplemente un fenómeno meteorológico. Es una presencia constante, un habitante más que aúlla entre las calles empedradas y los techos de lámina roja. A Pachuca se la conoce como la Bella Airosa, un apodo poético que intenta suavizar la realidad de un clima duro, frío y neblinoso. Pero la verdadera identidad de esta región, desde Real del Monte hasta los límites de la ciudad capital, no se encuentra en el aire que congela la cara, sino en la oscuridad absoluta que yace bajo los pies de sus habitantes. Durante casi 500 años, estas montañas han sido vaciadas sistemáticamente. Primero fueron los conquistadores españoles, sedientos de riqueza rápida. Luego llegaron los ingenieros ingleses de Cornualles en el siglo XIX, trayendo consigo sus máquinas de vapor, sus pasteles de carne y su arquitectura melancólica. Generación tras generación, la tierra ha entregado sus entrañas de plata y oro para construir imperios al otro lado del océano, dejando atrás pueblos mágicos en la superficie y un laberinto de muerte en el subsuelo. Se dice entre los viejos que Pachuca no tiene cimientos de tierra, sino de túneles, y que si uno pega la oreja al suelo en las noches de silencio, todavía se puede escuchar el repiqueteo de las barretas de los hombres que murieron sin ver el sol. La minería aquí no es un oficio, ni un trabajo, es una religión, una condena y una herencia que se lleva en la sangre y en el polvo de sílice que lentamente petrifica los pulmones. El sumo sacerdote de esta religión en la mina abandonada conocida como La Profunda era don Fausto Mondragón. A sus 68 años, Fausto era el último de una estirpe en extinción. Los verdaderos barreteros. Hombres capaces de leer la roca con la yema de los dedos y de sentir la vibración de un derrumbe minutos antes de que ocurra. Aunque su respiración ya silbaba con el tono característico de la silicosis leve, sus brazos conservaban la fuerza nervuda del acero templado por décadas de golpear la piedra. La Profunda era oficialmente un cadáver industrial. Había sido clausurada hace 15 años por una compañía canadiense que declaró las vetas agotadas y los costos de extracción inviables. El gobierno colocó sellos. La maleza cubrió la entrada y el mundo se olvidó de ella. Sin embargo, Fausto y un grupo selecto de 20 mineros locales, organizados en una cooperativa secreta y discreta, sabían la verdad. La montaña no estaba muerta, solo estaba durmiendo. En el nivel 14, mucho más allá de los túneles inundados y de los tiros de ventilación colapsados, existía una anomalía geológica, un secreto guardado celosamente por la roca madre. Ellos la llamaban la lágrima de Dios. Era una fractura vertical, un filón de plata nativa de una pureza insultante, que no estaba mezclada con plomo, zinc o cuarzo sucio. La plata brotaba de la pared como hilos de metal sólido, brillantes y pesados, una ley de plata tan alta que no requería procesos químicos complejos para ser fundida. Don Fausto y sus hombres extraían solo lo necesario para vivir con dignidad, sacando el mineral en mochilas pesadas, subiendo por escaleras de madera podrida con el sigilo de quien roba fuego a los dioses. Respetaban a la mina como a una madre temperamental. Le dejaban ofrendas de tabaco, aguardiente y flores en los altares improvisados a los duendes o chaneques que, según la leyenda, cuidan los tesoros subterráneos. No había avaricia en su operación, solo supervivencia y un amor profundo por el oficio de arrancar luz de la oscuridad. Pero el secreto de la plata pura, al igual que el olor de la sangre fresca en un estanque de tiburones, es imposible de ocultar para siempre en un país donde la codicia ha mutado en violencia extrema. La paz subterránea de don Fausto terminó un martes por la mañana, un día gris donde la neblina había bajado tanto que parecía que el cielo se había desplomado sobre el patio de maniobras de la mina. No llegaron inspectores del gobierno ni geólogos extranjeros. Llegó la nueva plaga de México. Un convoy de 4 camionetas Suburban blindadas, de color negro mate, rompió la cerca perimetral oxidada como si fuera papel. Eran hombres del cártel conocido como Los Plateados, una organización criminal ultraviolenta que había evolucionado del robo de combustible, huachicoleo, al control territorial de la minería ilegal. No eran mineros, eran parásitos armados con tecnología de guerra. Vestían uniformes tácticos impecables sin una sola mancha de polvo o grasa, lo cual, en una zona de trabajo minero, es el mayor insulto posible. El líder del grupo descendió del vehículo principal con una calma perturbadora. Lo apodaban el ingeniero, aunque nadie sabía si realmente tenía un título. Era un hombre de unos 40 años, delgado, de rasgos afilados y gafas sin aumento que usaba para proyectar una imagen intelectual.
Para él, la minería no tenía mística, era simplemente una logística de extracción, una hoja de cálculo donde las vidas humanas eran un costo operativo despreciable. Caminó hacia el Malacate, el gran motor que controlaba el elevador de la mina, acompañado por 17 sicarios que desplegaron un perímetro de seguridad con la eficiencia de un comando militar, apuntando sus fusiles de asalto belgas SCAR hacia los 20 trabajadores de la cooperativa. Don Fausto, que estaba engrasando el cable de acero del Malacate, se limpió las manos con un trapo sucio y se paró frente a sus hombres, usándose a sí mismo como escudo humano. «Buenos días, caballeros», dijo el ingeniero con una voz suave, casi amable, ajustándose las gafas. «Tengo entendido que esta mina, que según los mapas federales debería estar muerta y enterrada, sigue respirando. Y no solo respira, exhala plata, plata muy fina». Don Fausto sostuvo la mirada del narco. Sabía que mentir era inútil, pero su honor le impedía ceder. «Esta mina está cerrada, señor. Aquí solo sacamos cascajo y piedra para construcción. No hay plata. Se la llevaron los canadienses hace 20 años. Lo que queda es polvo y agua». El ingeniero sonrió, una sonrisa gélida que no llegó a sus ojos. Hizo una señal casi imperceptible con la mano izquierda. Dos de sus sicarios abrieron la cajuela de una de las camionetas y arrastraron hacia el centro del patio a un bulto humano. Era Mateo, el ahijado de don Fausto. Un muchacho de apenas 20 años, estudiante de ingeniería geológica en la Universidad de Pachuca, que bajaba a la mina los fines de semana para aprender el oficio de sus ancestros y pagar sus estudios. Mateo estaba destrozado. Su rostro era una máscara de sangre y hematomas. Un ojo estaba cerrado por la hinchazón y cojeaba visiblemente. Lo habían interceptado en la carretera cuando bajaba al pueblo a vender una pequeña muestra de mineral para comprar refacciones. El ingeniero metió la mano en su bolsillo y sacó esa muestra. Una roca del tamaño de un puño, pesada, atravesada por una veta de plata tan pura que brillaba con luz propia incluso bajo el cielo nublado de Hidalgo. «Esto no es cascajo, don Fausto», dijo el criminal, lanzando la roca a los pies del viejo barretero. El sonido de la piedra golpeando la tierra fue seco y definitivo. «Esto es plata nativa, ley del 90%. Esto vale más por kilo que la cocaína lavada. Y tú, viejo mentiroso, me vas a decir dónde está el resto de la veta». Fausto sintió un frío que no venía del viento. Miró a Mateo. El muchacho, a pesar del dolor y la tortura, levantó la cabeza y negó levemente. «No les digas, padrino», parecían decir sus labios rotos. «La mina es nuestra». «No sé de dónde sacó eso el muchacho», mintió Fausto de nuevo con la voz firme, aunque sentía que las piernas le temblaban. «Seguro lo encontró en los desechos antiguos, en las escombreras. Es una rareza, una piedra suelta que se les cayó a los gringos hace 100 años. Adentro no hay nada más que gas metano y peligro». «¿Peligro?», preguntó el ingeniero acercándose a Mateo. «¿Tú crees que a mí me asusta la oscuridad? Peligroso es mentirme a mí, don Fausto. Peligroso es creer que pueden comerse el pastel solos sin invitar al dueño de la fiesta». El narco sacó de su cintura una pistola calibre .38 Super, personalizada con cachas de plata grabada con la Santa Muerte. Una ironía cruel. Plata matando por plata. Caminó alrededor de Mateo, que estaba arrodillado en la tierra negra, temblando. «La geología es una ciencia simple, viejo», dijo el ingeniero adoptando un tono profesoral. «Se basa en la presión. Si aplicas suficiente presión a la roca, ésta se rompe y entrega lo que guarda. Vamos a ver cuánta presión aguantas tú antes de romperte». Sin previo aviso, sin conteo, sin drama cinematográfico, el ingeniero apuntó a la nuca de Mateo y apretó el gatillo. ¡Bang! El sonido del disparo fue seco, corto, irrelevante ante la inmensidad de las montañas, pero devastador para el alma de los presentes. Mateo cayó de lado, inerte, con su futuro de ingeniero, sus sueños y su lealtad, derramándose sobre la grava en un charco oscuro. El grito de horror de los mineros fue ahogado inmediatamente por el sonido metálico de 17 cerrojos de fusiles cargándose al unísono. Los sicarios cortaron cartucho, listos para masacrar a todo el grupo si alguien daba un paso en falso. Don Fausto sintió que el mundo se detenía. El hijo que nunca tuvo la esperanza de la cooperativa, el único que podía sacar a la familia de la pobreza con un título universitario, había sido ejecutado como un animal enfermo por una piedra brillante. La rabia que sintió Fausto no fue caliente, como el fuego. Fue fría, helada, absoluta, como el aire viciado que sale de un tiro de mina abandonado. «Ahora», dijo el ingeniero con total tranquilidad,
guardando su pistola y sacando un pañuelo de seda para limpiar una gota microscópica de sangre que había salpicado su manga inmaculada. Ya vimos que aquí la vida es frágil, la roca es dura, pero la carne es blanda. Caminó hacia don Fausto invadiendo su espacio personal, oliendo a loción cara, tabaco y pólvora. Tienen 24 horas. Quiero que saquen todo lo que hay en esa veta. Mañana a esta misma hora vendré con camiones de volteo. Si esos camiones no se van llenos de mineral de alta ley, el siguiente tiro no será para un muchacho estudiante. Será para ti, y luego para cada uno de estos topos sucios. Y después, entraré yo mismo con mi gente y tomaré lo que es mío por derecho de conquista. El ingeniero se ajustó las gafas y miró hacia la boca negra del socavón, ese agujero que parecía una herida en la montaña. Ustedes conocen el agujero. Ustedes son las ratas que saben moverse ahí abajo. Trabajen para mí y vivirán para gastar sus pesos. Intenten jugar al héroe. Intenten esconderse o llamar a la policía que también es mía, y los enterraré vivos en su propio hoyo. Los narcos subieron a sus camionetas blindadas, dejando el cuerpo de Mateo enfriándose bajo el viento implacable de la montaña. Se fueron con la promesa de volver, seguros de su dominio a través del terror, convencidos de que el miedo doblaría las manos de los trabajadores. Don Fausto se quedó inmóvil, mirando el polvo que levantaban los vehículos al alejarse. Esperó hasta que el último motor se dejó de escuchar. Luego, con una lentitud dolorosa, se arrodilló junto a su ahijado. Cerró el ojo bueno del muchacho, que miraba al cielo gris como preguntando por qué. Los otros mineros, hombres duros que habían sobrevivido a derrumbes, explosiones y huelgas de hambre, lloraban en silencio, apretando sus barretas con los nudillos blancos. ¿Qué vamos a hacer, don Fausto?, preguntó uno de los más jóvenes con la voz quebrada por el pánico. Tienen un ejército. Tienen lanzagranadas. No podemos pelear con ellos. Tenemos que irnos, dejarles la mina, huir a la ciudad. Don Fausto se levantó. Su rostro ya no era el de un anciano cansado y derrotado. Sus rasgos se habían endurecido, transformándose en una máscara de granito. Se limpió una lágrima solitaria que corría por su mejilla llena de hollín. Miró hacia la entrada oscura de La Profunda, ese túnel que respiraba un aire antiguo. No nos vamos a ir, dijo Fausto con una voz que parecía venir del centro de la tierra. Ellos quieren la plata, quieren entrar a la tierra, quieren conocer lo que hay ahí abajo. Miró a sus compañeros, uno por uno, transmitiéndoles una resolución suicida. Pues les vamos a dar el gusto, los vamos a invitar a pasar. Ellos tienen armas de superficie, tienen camionetas y chalecos. Pero ahí abajo, en la oscuridad, mandamos nosotros. Fausto caminó hacia el pequeño almacén de explosivos, una caseta de concreto reforzado con doble candado. Sacó las llaves de su cinturón. «Saquen la dinamita», ordenó. «Toda la que haya. Traigan el anfo y los taladros neumáticos». «¿Vamos a extraer la plata para ellos, patrón?», preguntó el minero joven confundido. «No, hijo», respondió el patriarca, abriendo la puerta del polvorín con una mirada que prometía el fin del mundo. «Vamos a prepararles una tumba digna de un rey. Si quieren la riqueza de Hidalgo, se la van a tener que comer toda, con todo y montaña encima». Para entender la sentencia de muerte que don Fausto Mondragón acababa de firmar mentalmente para los 17 sicarios de los Plateados, es necesario dejar atrás la superficie gris y ventosa de Hidalgo y descender hacia el verdadero reino de estos hombres. La mina La Profunda no era simplemente un agujero en el suelo, era una ciudad invertida, un rascacielos de sombra excavado a la inversa durante 3 siglos de obsesión humana. Mientras que el ingeniero y sus hombres veían la entrada del socavón como una puerta bancaria que solo necesitaba ser forzada, los mineros sabían que eran las fauces de una bestia biológica. El escenario de la batalla no sería un campo abierto donde las balas viajan libres. Sería un laberinto claustrofóbico de piedra andesita y riolita, donde la física, la química y la psicología funcionan bajo reglas muy diferentes a las del mundo de arriba. La geografía subterránea de Real del Monte es famosa por su complejidad y su traición. La Profunda se extendía verticalmente a lo largo de 500 metros, dividida en 20 niveles horizontales, conectados por un tiro principal y decenas de chimeneas de ventilación, muchas de ellas colapsadas o bloqueadas intencionalmente. Los primeros niveles, cercanos a la superficie, eran fríos y húmedos, goteando agua ácida que corría por las paredes oxidadas. Pero a medida que se descendía, la temperatura subía. Es el gradiente geotérmico.
Por cada 30 metros de profundidad, la tierra se calienta. En el nivel 14, donde se ocultaba la veta secreta, la lágrima de Dios, la temperatura ambiente era de 40 grados centígrados con una humedad del 100%. Era un calor físico, tangible, que se pegaba al cuerpo como una segunda piel de sudor y polvo, dificultando la respiración y acelerando el agotamiento. Allí abajo, el aire era un lujo racionado. El sistema de ventilación de la mina, que antaño funcionaba con enormes inyectores de aire industriales, estaba apagado desde hacía una década. La cooperativa de Don Fausto sobrevivía gracias al tiro natural, corrientes de aire que se movían por diferencia de presión entre las bocas de la mina. Los mineros viejos sabían leer estas corrientes. Sabían que si la llama de su lámpara de carburo se inclinaba hacia el norte, había una chimenea abierta cerca. Sabían que si la llama se volvía azul y pequeña, estaban entrando en una bolsa de tufo, falta de oxígeno o monóxido de carbono. Sabían que el gas metano, el temido grisú, es inodoro y se acumula en los techos de las galerías ciegas, esperando una chispa para expandirse con la fuerza de un dios enojado. Los invasores, con sus ropas tácticas sintéticas y sus linternas LED de alta potencia, eran ciegos a este lenguaje invisible. Para el ingeniero, el aire era algo que simplemente existía, no algo que se tenía que negociar con la roca. La arquitectura del lugar era un arma en sí misma. Los túneles del nivel 14 no eran los amplios pasillos turísticos de las minas museo. Eran cañones estrechos, de apenas 1,5 metros de ancho por 2 de alto, sostenidos por vigas de madera de oyamel podridas por el tiempo y la humedad. La roca en esta zona estaba sentida, fracturada por fallas geológicas antiguas. Un estornudo fuerte, una vibración de maquinaria pesada o una detonación mal calculada podían provocar un caído, un desprendimiento de toneladas de roca que aplastaría a un hombre como si fuera un insecto. Los barreteros trabajaban allí con una delicadeza quirúrgica. Su herramienta principal no era el taladro neumático ruidoso, sino la barreta. Una vara de acero de una sola pieza, pesada y afilada, que usaban para palanquear la roca, buscando las grietas naturales para abrir la veta sin despertar a la montaña. Era un arte silencioso. Don Fausto podía golpear la pared con los nudillos y saber por el sonido, hueco o sólido, si detrás había plata, agua o vacío. Podía escuchar el quejido de la madera de los soportes antes de que cedieran. Esa intimidad con el entorno era lo que les daba la ventaja. Los sicarios traían tecnología, radios satelitales, inútiles bajo 400 metros de roca ferrosa, GPS, ciegos sin cielo y visión nocturna, que solo mostraba el polvo flotando. Traían la fuerza bruta de la superficie a un lugar donde la fuerza bruta es una invitación al desastre. Creían que minar era simplemente cavar y sacar. No entendían que la mina es un organismo que respira, que suda y que, si se le provoca, muerde. Durante las 24 horas de plazo que les dio el cártel, el escenario se transformó de lugar de trabajo a trampa mortal. Don Fausto reunió a sus hombres en el taller, una caverna amplia en el nivel 10 que usaban como base. No había miedo en sus ojos, solo una determinación fría, alimentada por la imagen de Mateo muerto en la grava. «Ellos quieren entrar», dijo Fausto, iluminado por la luz amarilla de las lámparas de casco. «Quieren la catedral». La catedral era el nombre que le daban a la cámara final del nivel 14, una bóveda natural donde la veta de plata se ensanchaba hasta formar un techo brillante, espectacular y codicioso. Era el cebo perfecto. «Vamos a dársela», continuó Fausto, «pero vamos a cerrar la puerta cuando entren». El plan requería usar las herramientas del oficio, pero pervirtiendo su propósito. En lugar de usar la dinamita para extraer riqueza, la usarían para borrar la arquitectura. La mina tenía puntos de presión estructurales, pilares de roca que los antiguos ingenieros habían dejado intactos para sostener el peso de la montaña sobre las galerías vacías. Si esos pilares caían, el nivel 14 dejaría de existir. Los mineros bajaron al infierno. El calor aumentaba con cada metro. Se movían como fantasmas cubiertos de polvo gris. Transportaban cajas de madera con la etiqueta «Peligro explosivos». No era dinamita moderna y estable. Era gelatina vieja, cartuchos de dinamita amoniacal que sudaban nitroglicerina si no se cuidaban, y sacos de anfo, nitrato de amonio con diésel, un explosivo barato y potente que necesita confinamiento para romper la roca. Trabajaron con una velocidad febril pero silenciosa. Don Fausto dirigía la operación como un director de orquesta. «Aquí no», decía tocando una pared. «Aquí la roca es dura. Si detonamos aquí, solo haremos ruido. Tenemos que buscar la falla». Encontraron la falla principal.
una grieta diagonal que corría a lo largo del techo de la galería de acceso a la catedral. Era la columna vertebral del nivel. Si la quebraban, el techo se vendría abajo en una reacción en cadena, un efecto dominó de millones de toneladas. Los mineros, hombres que amaban su mina, taladraron la roca madre con dolor en el corazón. Estaban preparando el asesinato de su propio sustento. Perforaron agujeros profundos de 2 metros en los pilares clave. Introdujeron los cartuchos de gelatina con cuidado infinito, empujándolos con varas de madera, nunca de metal, para evitar chispas. Conectaron los fulminantes no eléctricos, sino de mecha lenta, cordón detonante que arde a una velocidad constante y que no puede ser desactivado electrónicamente ni detectado por escáneres. Mientras preparaban las cargas, el escenario les recordaba su hostilidad. Uno de los mineros jóvenes, el Chato, se desmayó momentáneamente por el calor y la falta de oxígeno. Sus compañeros lo reanimaron con un trapo mojado en vinagre. «Aguanta, hijo», le dijo Fausto. «El aire fresco viene después. Ahora necesitamos sudar». La oscuridad era otro factor. En la mina profunda, la oscuridad no es la ausencia de luz. Es una presencia física. Es una tinta negra que se traga los haces de luz a los pocos metros. Los mineros sabían moverse en ella casi por instinto, memorizando el número de pasos entre un soporte y otro. Sabían dónde estaban los pozos abiertos de los niveles inferiores. Abismos invisibles que esperaban un paso en falso. Los sicarios, acostumbrados a la luz del sol o a la iluminación artificial de la ciudad, estarían aterrados. El miedo a la oscuridad, el miedo atávico a ser enterrado vivo, sería el primer veneno que la mina les inyectaría. Otro elemento del escenario era el agua. La profunda hacía honor a su nombre estando parcialmente inundada en los niveles inferiores al 14. El sonido del agua goteando era constante. Ploc, 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 un metrónomo que marcaba el tiempo en la oscuridad. Había sumideros profundos de agua negra, estancada y ácida. Fausto sabía que si lograban acorralar a los narcos, el sonido del agua subiría de volumen en sus mentes, recordándoles que estaban en el fondo de un pozo, lejos de cualquier ayuda. Pero la trampa maestra no era solo la explosión, era la ruta de escape. Los mineros no eran suicidas. Conocían un camino que no aparecía en los planos que el ingeniero podría haber conseguido. Era una antigua chimenea de ventilación del siglo XIX, estrecha, vertical y peligrosa, conocida como el tubo del diablo. Tenía escaleras de varilla de hierro oxidadas, muchas de ellas faltantes, que subían en espiral hacia niveles superiores olvidados que conectaban con una salida secreta en el bosque, a 3 kilómetros de la entrada principal. Era una ratonera inversa, una salida solo apta para ratas flacas y ágiles, no para hombres corpulentos cargados de equipo táctico y armas largas. Al final de las 24 horas, el escenario estaba listo. La Catedral de Prata brillaba al final del túnel, iluminada tentadoramente por un par de lámparas que Fausto dejó encendidas a propósito. Las paredes destellaban con la promesa de millones de dólares, pero el techo sobre el acceso estaba cargado con 50 kilos de explosivos, conectados a una línea de disparo oculta bajo el lodo de las vías del vagón. Los mineros subieron a la superficie, sucios, agotados, con los ojos rojos por el polvo y la tensión. Dejaron la mina en un silencio sepulcral. Un silencio engañoso. La bestia estaba dormida, pero tenía la boca abierta y la garganta cargada de pólvora. Don Fausto miró el reloj. Faltaba 1 hora para el amanecer. 1 hora para que llegaran los camiones. 1 hora para que el eco de la plata atrajera a los demonios hacia el laberinto de piedra. «La mina tiene hambre, muchachos», dijo Fausto cerrando el candado de la reja principal solo para que tuvieran que romperlo. «Hoy va a comer carne fresca». El escenario estaba dispuesto. La geología, la oscuridad, el calor y la gravedad eran los soldados de Fausto. Los sicarios entrarían caminando como conquistadores en un reino que no comprendían, guiados por la codicia visual de la plata, ignorando que cada paso que daban hacia la riqueza los alejaba de la única cosa que importa cuando estás bajo 500 metros de roca: el aire. La trampa no era solo matarlos, era tragárselos. Hacerlos desaparecer de la faz de la tierra para que se convirtieran en parte de la leyenda mineral de Hidalgo. El laberinto estaba cerrado, y el Minotauro era la montaña misma.
Cuando el último eco de los motores de las camionetas blindadas de los plateados se disipó entre la niebla de la Sierra de Pachuca, dejando atrás un silencio roto solo por el viento y el cuerpo inerte de Mateo sobre la grava, don Fausto Mondragón sintió el peso de sus 68 años caer sobre sus hombros como una losa de granito. Pero no había tiempo para el duelo, ni siquiera para las lágrimas. El reloj que el ingeniero había puesto en marcha era una cuenta regresiva de 24 horas, y cada segundo que pasaba era un grano de arena menos en el reloj de sus vidas. Antes de tomar la decisión final, la decisión que cambiaría la geografía de la montaña para siempre, Fausto tenía que cumplir con el último ritual de la civilización. Tenía que pedir ayuda, aunque en el fondo de sus entrañas, curtidas por la desconfianza y la experiencia, sabía que era un ejercicio inútil. Sin embargo, la esperanza es un hábito difícil de romper. Y Fausto necesitaba confirmar que estaban solos en el mundo para poder hacer lo que tenía que hacer sin remordimientos. Dejó a dos de sus hombres de mayor confianza, el Chato y Rogelio, custodiando el cuerpo de Mateo y la entrada de la mina con escopetas de caza viejas más por simbolismo que por efectividad. Subió a su camioneta Ford de los años 90, una máquina oxidada que tosía humo negro, y condujo hacia el pueblo de Real del Monte. El camino, sinuoso y cubierto de neblina, parecía un túnel hacia el pasado. Pasó frente a las viejas casonas de estilo inglés, con sus techos inclinados y sus chimeneas, vestigios de una época donde la explotación era extranjera, pero, al menos, tenía reglas. Su primer destino no fue la comisaría, sino la sede local del sindicato minero. Durante décadas, el sindicato había sido la madre y el padre de los trabajadores, una fuerza política capaz de paralizar el país si se tocaba un pelo de un barretero. Fausto pensó, con una ingenuidad desesperada, que la sangre de un estudiante asesinado sería suficiente para despertar al gigante dormido. La oficina del sindicato estaba en un edificio colonial mal pintado, con banderas rojinegras descoloridas colgando de los balcones. Al entrar, el olor a humedad y a tabaco barato lo golpeó. Detrás de un escritorio de caoba que había visto mejores días, estaba sentado Valenzuela, el delegado regional. Valenzuela era un hombre obeso, de piel aceitosa, que llevaba anillos de oro en 3 dedos y una camisa que apenas contenía su estómago. No se levantó cuando Fausto entró, ni siquiera dejó de contar los billetes que estaba apilando sobre el escritorio. «Don Fausto», dijo Valenzuela con una voz pastosa, sin mirarlo a los ojos. «¿Qué lo trae por aquí?» «Pensé que su cooperativa ya no pagaba cuotas». «Mataron a Mateo», soltó Fausto sin preámbulos, golpeando la mesa con sus manos llenas de grasa y tierra. «Hace 1 hora, en el patio de la Profunda». Valenzuela se detuvo. Sus manos se congelaron sobre el dinero por un segundo, pero su rostro no mostró sorpresa. Mostró algo peor, resignación calculada. Una tragedia, Fausto. Una verdadera pena. El muchacho tenía futuro. «Fue un cártel», continuó Fausto, ignorando la falsa condolencia. «Se hacen llamar Los Plateados. Quieren la mina. Me dieron 24 horas para entregarles la beta del nivel 14. Necesito que el sindicato intervenga. Necesito que llamen a la prensa, que movilicen a la gente. Si vienen mañana, nos van a matar a todos». Valenzuela suspiró, un sonido largo y sibilante que sonó como un neumático perdiendo aire. Se recostó en su silla que crujió bajo su peso y entrelazó los dedos sobre su barriga. «Mire, don Fausto, los tiempos han cambiado. Ya no es como cuando usted era joven y cerrábamos carreteras por un aumento de sueldo. Esta gente no negocia con pancartas». «¿Me estás diciendo que no vas a hacer nada?», preguntó Fausto, sintiendo cómo la temperatura de su sangre subía. «Son criminales, Valenzuela. Están invadiendo una zona de trabajo. Son inversionistas de alto riesgo, Fausto», corrigió el líder sindical con una sonrisa cínica. «Me han llegado rumores. Dicen que traen capital, que quieren reactivar la economía de la zona. Ustedes tienen una mina que legalmente está muerta. Ellos quieren revivirla. Quizás lo mejor sea sentarse a platicar con ellos. Negociar un porcentaje». Fausto sintió ganas de vomitar. Miró los billetes en el escritorio. Eran nuevos, fajos con cintas de banco. «Ya negociaste, ¿verdad?», susurró Fausto. «Ya te compraron. Vendiste a tus propios agremiados por unos pesos». «No se ponga moralista, viejo», escupió Valenzuela perdiendo la compostura. «Ellos tienen más plomo que nosotros, Saliva. Si yo muevo un dedo, mañana amanezco en una zanja con la lengua cortada. Y usted también. Mi consejo, entrégueles la mina, váyase a su casa a cuidar a sus nietos. El mundo ya no es para héroes». Fausto salió de la oficina dando un portazo que hizo temblar los vidrios.
La primera puerta se había cerrado. El incidente no era solo la invasión, era la corrupción sistémica que había podrido los cimientos de la defensa laboral. Pero le quedaba una opción: la ley. Condujo hasta la comandancia de la policía estatal, un edificio moderno de concreto y cristal que desentonaba con la arquitectura del pueblo. En el estacionamiento, Fausto notó algo que le heló la sangre. 2 camionetas Suburban negras, idénticas a las que habían estado en la mina, estacionadas en los lugares reservados para los oficiales de alto rango. Entró de todos modos. Tenía que verlo con sus propios ojos. El comandante Rangel, un hombre de uniforme impecable y mirada esquiva, lo recibió en el pasillo, ni siquiera lo dejó pasar a su oficina. «Comandante, tengo un homicidio y una amenaza de muerte masiva», dijo Fausto, alzando la voz para que los otros policías escucharan. «Hay un grupo armado en la profunda». Rangel lo tomó del brazo con fuerza y lo arrastró hacia una esquina, lejos de la recepción. «Baje la voz, Mondragón. ¿Quiere que lo encierre por alterar el orden? Quiero que haga su trabajo. Mataron a un estudiante». «Mire, Mondragón», susurró el comandante mirando a su alrededor con paranoia. «El reporte dice que fue un accidente, un derrumbe». El muchacho se cayó y se golpeó la cabeza. «Eso dice el médico legista, y eso va a decir el acta». «Le dieron un tiro en la nuca», gritó Fausto. «Fue un accidente», insistió Rangel apretando el brazo del minero hasta lastimarlo. «Entienda las señales, don Fausto. Esto es federal. Yo no tengo jurisdicción, ni gasolina, ni hombres para subir al cerro a pelear con fantasmas. Esos hombres tienen permiso de paso. Si usted tiene problemas con ellos, es un asunto entre particulares. Arréglense como puedan. Pero si dispara un solo tiro, si hace un solo alboroto, entonces sí voy a subir. Pero voy a subir por usted». Fausto se soltó del agarre del policía con un tirón brusco. Lo miró con una mezcla de lástima y asco. «Gracias, comandante», dijo Fausto con una calma repentina y aterradora. «Me ha dejado todo muy claro. Ya no lo molestaré». «Haga lo correcto, Fausto», dijo Rangel acomodándose el uniforme. «No sea estúpido, entregue la llave y váyase». Fausto salió a la calle. Empezaba a llover. Una lluvia fría, fina, típica de Pachuca, que cala hasta los huesos. Se quedó parado junto a su camioneta vieja, mirando hacia las montañas cubiertas de nubes. Estaba solo, completamente solo. El Estado, el sindicato, la ley. Todos eran engranajes de la misma maquinaria que venía a aplastarlos. La falla del sistema era total. No había red de seguridad. Si caían, caerían al vacío. Condujo de regreso a la mina. El viaje fue silencioso. En su mente, Fausto repasaba los rostros de sus 19 compañeros. Hombres con familias, con deudas, con sueños pequeños. Si les decía que huyeran, lo harían. Se dispersarían, dejarían sus casas, vivirían con miedo. Y los plateados se quedarían con la mina, sacarían la plata, comprarían más armas, más conciencias y seguirían devorando el pueblo. La profunda no era solo un agujero, era su dignidad. Era lo único que les quedaba que era verdaderamente suyo. Al llegar al patio de la mina, encontró a sus hombres reunidos bajo un techo de lámina, protegiéndose de la lluvia. Habían cubierto el cuerpo de Mateo con una lona azul. El ambiente era de derrota. Algunos estaban empacando sus pocas herramientas en mochilas. «¿Qué dijeron, don Fausto?», preguntó el chato. «¿Viene el ejército? ¿Viene la federal?». Fausto se bajó de la camioneta y caminó hacia el centro del grupo. El agua le escurría por el sombrero, mojándole la cara, mezclándose con el hollín. «No viene nadie», dijo Fausto con voz potente que resonó sobre el ruido de la lluvia. «El sindicato nos vendió. La policía trabaja para ellos. Dicen que la muerte de Mateo fue un accidente. Dicen que somos nosotros los que estorbamos». Un murmullo de rabia y desesperación recorrió el grupo. «Entonces vámonos», dijo uno de los mineros más viejos, don Anselmo. «No podemos pelear solos. Nos van a masacrar. Tengo nietos, Fausto». «Si nos vamos, nos van a cazar», respondió Fausto. «Saben quiénes somos. Tienen nuestros nombres. Si les damos la mina, creerán que somos débiles. Nos buscarán para que trabajemos como esclavos o nos matarán para no dejar cabos sueltos. No hay salida por la carretera». Fausto caminó hacia la entrada del socavón. Acarició la roca húmeda del arco de entrada. «Esta mina nos ha dado de comer por 20 años. A nuestros padres y a nuestros abuelos. Ha matado a muchos de los nuestros con silicosis y derrumbes, sí. Pero es nuestra sangre». Se giró hacia los hombres. «Ellos quieren la plata.
Quieren entrar mañana y saquear lo que la montaña guardó por millones de años. Creen que esto es un banco. Creen que basta con patear la puerta. Fausto hizo una pausa y sus ojos brillaron con una luz oscura. ¿Saben qué es una mecha corta, muchachos? Los mineros asintieron. En el lenguaje de los explosivistas, una mecha corta es un error, o una decisión desesperada. Es cuando no das tiempo para huir. Es cuando decides que la explosión va a ocurrir contigo cerca. El sistema nos dio una mecha corta, continuó Fausto. Nos dieron 24 horas, pero nosotros vamos a cortar la mecha aún más. No vamos a huir, vamos a quedarnos. «¡Estás loco, Fausto!», gritó Rogelio. «Son 17 sicarios con rifles de asalto. Nosotros tenemos picos y palas». «Tenemos algo mejor», dijo Fausto señalando hacia la oscuridad del túnel. «Tenemos la montaña. Ellos no conocen la mina, no saben dónde pisar. No saben qué vigas sostienen el cielo y cuáles están podridas». Fausto sacó un plano arrugado de su chaqueta. Lo extendió sobre un tambor de aceite. «El nivel 14, la catedral. Ahí está la plata que quieren. Ahí los vamos a llevar». «¿Y luego?», preguntó el chato. «Luego cerramos la puerta. Para siempre». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Entendieron lo que Fausto estaba proponiendo. No era una defensa, era una demolición. Era destruir la mina, su fuente de ingresos, su templo, para convertirla en una tumba. «Vamos a volar los pilares de carga», explicó Fausto señalando los puntos negros en el mapa. «El pilar maestro del sector norte y los soportes de la galería de acceso. Tenemos suficiente dinamita vieja y anfo para causar un colapso controlado». «Pero eso matará la mina», dijo Anselmo con voz temblorosa. «Nunca podremos volver a entrar, la plata se perderá». «La plata se queda donde pertenece», dijo Fausto con firmeza. «En la tierra. Si no es para nosotros, no es para nadie. Prefiero que la mina sea una tumba sellada a que sea la caja chica de esos asesinos». La decisión flotó en el aire, pesada y tóxica. Requería un sacrificio enorme. Destruir la profunda era como matar a un familiar enfermo para evitar que sufriera. Pero al mirar la lona azul que cubría a Mateo, la duda se disipó. La falla de la justicia humana exigía una justicia divina, geológica. «¿Quién está conmigo?», preguntó Fausto. «El que quiera irse, que se vaya ahora. Que agarre sus cosas y huya a la ciudad. No lo culparé, pero el que se quede tiene que saber que mañana nos jugamos la vida. No vamos a disparar. Vamos a detonar». Uno a uno, los mineros dieron un paso al frente. El miedo seguía ahí, palpable, pero había sido reemplazado por un odio frío. Odiaban al cártel, odiaban al gobierno, odiaban su pobreza, y ese odio era combustible suficiente. «Yo me quedo», dijo Rogelio. «Por Mateo». «Yo me quedo», dijo el chato. «Mi abuelo murió en esta mina, que estos cabrones mueran también aquí». «Yo me quedo», dijo Anselmo persignándose. «Que Dios nos perdone». «Dios no baja al nivel 14, sentenció Fausto. «Ahí abajo solo estamos nosotros y el diablo, y mañana el diablo va a cenar bien». Comenzaron la preparación. La lluvia arreciaba, convirtiendo el patio en un lodazal, pero la actividad era frenética. Sacaron las cajas de explosivos del polvorín. Fausto revisó los rollos de mecha y los fulminantes. Estaban viejos, algunos sudaban, pero servirían. La falla de la sociedad los había empujado al borde del abismo, y ellos habían decidido no saltar solos, sino arrastrar a sus enemigos con ellos. La noche cayó sobre Pachuca, ocultando las montañas, pero bajo la superficie, en las tripas de Hidalgo, la mecha ya estaba encendida. No era una mecha de hilo y pólvora, era una mecha de tiempo y rencor. Faltaban 12 horas para el amanecer. 12 horas para convertir una catedral de plata en un mausoleo de piedra. Fausto miró por última vez hacia las luces lejanas de la ciudad, indiferente y ajena. «Duerman bien», murmuró para sí mismo. «Porque mañana la tierra va a temblar». Entraron al socavón, dejando atrás el mundo de los vivos, cargando la muerte en sus mochilas, listos para enseñarles a los invasores que la minería es un arte peligroso y que la lección final se paga con sangre. La trampa estaba decidida, el incidente se convertiría en catástrofe, y la falla del sistema sería corregida con 500 toneladas de roca sólida.
La noche que siguió a la partida de los sicarios no fue una noche de descanso en Real del Monte, sino una vigilia febril en las entrañas de la tierra, mientras la lluvia fría de la superficie borraba las huellas de los neumáticos blindados y lavaba la sangre de Mateo de la grava del patio. Abajo, en el nivel 14 de la mina, La Profunda, se estaba llevando a cabo una operación de ingeniería inversa. Normalmente, el trabajo del minero es constructivo. Se abre camino, se asegura el techo, se extrae el valor. Pero esa noche, don Fausto Mondragón y sus 19 hombres estaban trabajando para la destrucción. Habían descendido al infierno no con la esperanza de sacar plata, sino con la determinación de sepultarla para siempre. El ambiente en los túneles era denso, cargado de polvo de sílice y de una electricidad estática generada por el miedo y la adrenalina. No hablaban. Las palabras sobraban cuando la muerte estaba respirándoles en la nuca. Solo se escuchaba el siseo constante de las mangueras de aire comprimido y el rat-tat-tat sordo y rítmico de los taladros neumáticos perforando la roca madre. Pero no perforaban la veta, perforaban los pilares. La estrategia de Fausto era brutal en su simplicidad geológica. Una mina profunda se sostiene gracias a un equilibrio de fuerzas precario. Millones de toneladas de montaña presionan hacia abajo, buscando cerrar el agujero que el hombre ha abierto. Lo único que impide que la tierra aplaste los túneles son los pilares de sacrificio, columnas de roca natural que los ingenieros antiguos dejaron intactas estratégicamente para soportar la carga, y el ademe, la estructura de vigas de madera y acero. Fausto, con su conocimiento empírico de 50 años, identificó los 3 puntos neurálgicos del sector que conducía a la Catedral de Prata. Si esos 3 puntos fallaban simultáneamente, la física haría el resto. El techo colapsaría en una reacción en cadena, sellando el nivel 14 bajo una lápida de escombros del tamaño de un estadio de fútbol. La preparación de las cargas explosivas fue un ritual macabro. En el polvorín improvisado en una galería lateral, el Chato y Anselmo mezclaban el anfo. El nitrato de amonio, un fertilizante común que parece sal de grano, se mezclaba con diésel en proporciones exactas hasta adquirir una coloración rosada y una textura aceitosa. Por sí solo, el anfo es seguro. Se puede golpear con un martillo y no explota. Necesita un iniciador. Para eso usaron la gelatina, cartuchos viejos de dinamita de alta velocidad que don Fausto había guardado como tesoros. Estos cartuchos, sudorosos y cristalizados por la edad, eran inestables. Manipularlos requería manos de cirujano. Un golpe fuerte, una caída, y todos volarían en pedazos antes de que llegaran los narcos. «Con cariño, muchachos», susurraba Fausto, viendo cómo introducían los cartuchos en los agujeros de barreno que habían taladrado en los pilares maestros. «Trátenla como a una novia enojada. Suave, suave». Introdujeron los cebos de dinamita al fondo de los agujeros, y luego rellenaron el resto con la mezcla de anfo, compactándola con varas de madera para eliminar bolsas de aire. Finalmente colocaron el taco, un tapón de arcilla húmeda para confinar la explosión y dirigir toda la energía hacia la rotura de la roca. El cableado fue la parte más crítica. No podían usar detonadores eléctricos convencionales por miedo a que las ondas de radio de los sicarios o la estática de la tormenta en la superficie provocaran una detonación prematura. Usaron cordón detonante, una manguera flexible llena de pentrita que explota a 7000 metros por segundo. Tendieron las líneas a lo largo del suelo fangoso, ocultándolas bajo una capa de lodo y escombros, llevándolas hasta un punto de ignición remoto, lejos de donde estarían los invasores. Pero la trampa tenía 2 partes. La primera era la explosión. La segunda era la huida. Mientras un equipo cargaba los explosivos, otro grupo, liderado por Rogelio, preparaba la ruta de escape. El tubo del diablo era una antigua chimenea de ventilación vertical de apenas 80 centímetros de diámetro, que conectaba el nivel 14 con una galería olvidada del nivel 8, y de ahí a una salida de emergencia en el bosque. Estaba oxidada, resbalosa y llena de telarañas y murciélagos. Las escaleras de grapa, incrustadas en la pared de roca hace 100 años, estaban podridas. Rogelio y sus hombres reforzaron los tramos más peligrosos con cuerdas de nylon y aseguraron los anclajes. «Es una ratonera», dijo Rogelio al regresar, cubierto de óxido y guano. «Pero se puede subir, solo que hay que hacerlo rápido. Si la onda de choque nos alcanza en el tubo, nos va a reventar los pulmones por la presión». A las 5 de la mañana, el trabajo estaba hecho. La mina estaba cargada. 500 kilos de explosivos estaban latentes dentro de las paredes, invisibles, esperando la chispa. Los mineros se sentaron en la oscuridad del túnel de acceso, apagando sus lámparas para ahorrar batería y para habituarse a la negrura. El silencio regresó, pero era un silencio mentiroso.
tenso, roto solo por el goteo eterno del agua subterránea. Ploc, ploc, ploc. Cada gota sonaba como un reloj de cuenta regresiva. Don Fausto miró a sus hombres. Estaban sucios, ojerosos, temblando no de frío. Allí abajo hacía 40 grados, sino de anticipación. Cuando ellos bajen, dijo Fausto en un susurro, vamos a fingir miedo. Vamos a ser sumisos. Ellos se sienten dioses. Vamos a dejar que se lo crean. La soberbia es lo que los va a cegar. Nadie mira al suelo cuando cree que camina sobre el cielo. Repasaron el plan una última vez. Fausto recibiría a el ingeniero en la superficie, los guiaría al elevador, bajarían todos, los llevarían hasta la catedral. Y en el momento en que la codicia los distrajera, los mineros correrían hacia las sombras, hacia el tubo del diablo. Rogelio sería el encargado de encender la mecha lenta de seguridad. Tendrían 3 minutos. 180 segundos para trepar por un agujero oscuro mientras el mundo se derrumbaba a sus espaldas. A las 7 de la mañana, la vibración llegó antes que el sonido. En las profundidades, la tierra transmite las vibraciones mejor que el aire. Los mineros sintieron el retumbar de motores pesados en la superficie, 500 metros más arriba. Ya llegaron, dijo Fausto. Es hora. Subió solo en el malacate, la jaula de acero oxidado que servía de elevador. El ascenso fue lento, dándole tiempo para componer su rostro, para esconder el odio y ponerse la máscara de la derrota. Al salir a la superficie, la luz gris del amanecer lo lastimó. La lluvia había cesado, pero la niebla seguía allí. El espectáculo en el patio era intimidante. El ingeniero había cumplido su palabra. Había 4 camiones de volteo de gran capacidad estacionados en fila, listos para cargar mineral. Y rodeándolos, las camionetas blindadas y los 17 sicarios, ahora equipados con cascos tácticos, chalecos antibalas y linternas potentes montadas en sus armas. Parecían un equipo de fuerzas especiales futurista a punto de invadir un planeta hostil. El ingeniero estaba de pie junto a la entrada del socavón, fumando un cigarrillo delgado. Llevaba un casco de minero nuevo, blanco inmaculado, que contrastaba ridículamente con su ropa de diseñador. Al ver a Fausto, sonrió. «Buenos días, don Fausto», dijo tirando el cigarro al suelo y aplastándolo con su bota. «Veo que sigues vivo. Eso significa que tomaste la decisión correcta». Fausto se quitó el sombrero, bajó la cabeza y encorvó los hombros, adoptando la postura del peón sumiso. «Así es, patrón», dijo con voz temblorosa. «No queremos problemas. La mina es suya. Mis muchachos tienen miedo. Solo queremos sacar el turno y irnos a casa». «Me alegra escuchar eso», dijo el ingeniero palmeándole la espalda con una familiaridad falsa. «La prudencia es una virtud, viejo. ¿Está listo el material?» «La beta está expuesta en el nivel 14, en la cámara que llamamos la catedral», explicó Fausto. «Es mucha plata. Necesitamos que sus hombres bajen para ayudarnos a cargar los vagones hasta el elevador. Es trabajo pesado». El ingeniero asintió. Hizo una señal a su comandante de sicarios, un hombre gigante apodado El Mazo. «Bajamos todos», ordenó el ingeniero. «Quiero asegurar el perímetro abajo. Mazo, tú y tus hombres vienen conmigo. Quiero ver esa plata con mis propios ojos antes de empezar a subirla». El descenso fue el primer choque de realidades. La jaula del malacate era pequeña. Tuvieron que bajar en 3 viajes. Los sicarios, acostumbrados al control y al espacio abierto, se mostraron visiblemente incómodos al ser encerrados en una caja de rejilla metálica que colgaba de un cable de acero sobre un abismo negro. Cuando la jaula comenzó a bajar, chirriando y oscilando, las bromas y las risas de los criminales se apagaron. La oscuridad del tiro se los tragó. El aire fresco de la superficie fue reemplazado por el olor a azufre, aceite quemado y humedad rancia. La presión en los oídos aumentó. Al llegar al nivel 14, la puerta de la jaula se abrió y los plateados salieron al laberinto de piedra. Lo primero que los golpeó fue el calor, 40 grados de calor húmedo. En segundos, sus uniformes tácticos de alta tecnología se convirtieron en hornos portátiles. Comenzaron a sudar profusamente. Las gafas del ingeniero se empañaron inmediatamente. «Maldita sea», maldijo limpiándose los lentes. «Hace un calor del infierno aquí abajo». «Es la tierra, patrón», dijo Fausto, que los esperaba junto con el resto de los mineros, que permanecían pegados a las paredes, silenciosos como sombras. «La tierra está viva». El ingeniero encendió su linterna. El haz de luz cortó la oscuridad.
revelando los túneles estrechos, las vigas de madera goteando agua y el suelo lodoso. Para los narcos, aquello era una pesadilla claustrofóbica. Se sentían grandes, torpes. Sus rifles largos chocaban con el techo bajo. Sus botas resbalaban en el fango. ¿Dónde está la plata?, exigió el ingeniero queriendo terminar rápido. Por aquí, dijo Fausto señalando hacia la galería principal, el pasillo de la muerte que habían preparado. Sigan las vías. Al fondo está la catedral. El grupo comenzó a avanzar. Era una procesión extraña. Adelante, don Fausto y Rogelio, guiando. Detrás, el ingeniero y sus 16 hombres armados hasta los dientes, caminando con dificultad, jadeando por la falta de oxígeno. Y al final, cerrando la marcha, el resto de los mineros, con las manos en los bolsillos, acariciando los encendedores y las navajas, intercambiando miradas cómplices en la penumbra. A medida que se adentraban en la mina, la carga silenciosa estaba a su alrededor, invisible. Pasaron junto a los pilares maestros. Los sicarios, en su ignorancia, pasaron sus manos enguantadas sobre la roca, sin saber que a pocos centímetros de sus dedos, dentro de la piedra, dormía la dinamita gelatinosa lista para despertar. Pasaron sobre los cables detonantes ocultos bajo el barro. Estaban caminando literalmente dentro del cañón de una escopeta cargada. «Esto es un chiquero», se quejó el mazo, golpeándose la cabeza contra una viga. «Cuando tengamos el control, vamos a traer ingenieros de verdad para ensanchar esto». «Sí», respondió Fausto en voz baja. «Van a quedarse aquí mucho tiempo. Tendrán tiempo para remodelar». Finalmente llegaron a la entrada de la catedral. Fausto se detuvo. «Ahí está», dijo apartándose. Los sicarios alumbraron hacia el interior de la cámara. Y entonces se hizo el silencio. La luz de las 17 linternas iluminó las paredes de la bóveda natural. Y la bóveda respondió. La plata nativa brillaba con una intensidad alucinante. Hilos gruesos, venas metálicas, racimos de cristales de plata pura cubrían el techo y las paredes. Era una fortuna incalculable. Era la lágrima de Dios. La codicia borró instantáneamente el miedo, el calor y la incomodidad de los criminales. «¡Dios santo!», exclamó el ingeniero caminando hacia la pared como hipnotizado. Se quitó un guante y tocó la plata. «Es pura, es plata sólida». «Somos ricos, jefe», dijo el mazo, bajando su arma con los ojos desorbitados. Los 17 hombres entraron en la cámara, dispersándose, tocando, riendo, calculando millones. Se olvidaron de asegurar la retaguardia. Se olvidaron de los mineros sucios. Se olvidaron de dónde estaban. La trampa visual había funcionado a la perfección. Don Fausto retrocedió lentamente, paso a paso, hacia la oscuridad del túnel de acceso. Sus hombres hicieron lo mismo, fundiéndose con las sombras, retrocediendo hacia la intersección donde estaba la mecha. El ingeniero, ebrio de riqueza, se giró para dar una orden. «Fausto, trae los picos. Quiero empezar a...». Se detuvo. Fausto ya no estaba a su lado. Estaba a 20 metros de distancia, en la entrada del túnel, junto a Rogelio. Y la postura del viejo ya no era de sumisión. Estaba erguido, firme, con una dignidad terrible. En la mano de Rogelio brillaba una pequeña llama. Un encendedor cipo. «¿Fausto?», preguntó el ingeniero sintiendo un escalofrío repentino que nada tenía que ver con la temperatura. «¿Qué haces ahí?». «La mina es celosa, ingeniero», dijo Fausto, y su voz retumbó en las paredes de roca con una acústica de juicio final. «No le gustan los extraños, y no le gusta que le roben». «¿De qué estás hablando, viejo loco?». El ingeniero llevó la mano a su pistola. «Le dije que esta mina sería su tumba», dijo Fausto. «Y yo cumplo mi palabra». Rogelio acercó la llama a la mecha que salía del suelo. El chisporroteo fue audible en el silencio repentino. «Sss». Una serpiente de fuego comenzó a correr hacia la pared. «¡Corran!», gritó Fausto a sus hombres. «¡Fuego!», gritó el ingeniero. «¡Mátenlos!». Los sicarios levantaron sus armas, pero la oscuridad y la sorpresa jugaron en su contra. Dispararon hacia el túnel, pero los mineros ya habían doblado la esquina, corriendo como demonios hacia el tubo del diablo. La carga silenciosa había dejado de ser silenciosa. La mecha estaba corriendo.
El ingeniero, dándose cuenta demasiado tarde de que no se enfrentaba a una huelga, sino a una ejecución, corrió hacia la salida de la cámara, pero la distancia era demasiada y el tiempo geológico se había agotado. El inicio del fin había comenzado, la trampa se había cerrado y ahora solo quedaba el ruido. El chisporroteo de la mecha lenta, ese siseo de serpiente venenosa que corría por el suelo fangoso, marcó la frontera entre la vida y la muerte en el nivel 14. En el instante en que la pequeña llama del encendedor de Rogelio prendió el núcleo de pólvora negra, el tiempo dejó de medirse en minutos y pasó a medirse en latidos. Para don Fausto y sus 19 hombres, la huida hacia el tubo del diablo no fue una carrera atlética. Fue una estampida de sombras, una lucha frenética y torpe contra la propia anatomía de la mina. La oscuridad del túnel lateral los engulló justo cuando las primeras balas de los fusiles de asalto de los plateados comenzaban a morder la roca en la esquina que acababan de doblar. Los disparos resonaban en la galería confinada como cañonazos. Bang, 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 amplificados por la acústica de piedra, haciendo que el polvo del techo se desprendiera. Pero los sicarios disparaban a ciegas. Disparaban al miedo. Disparaban a fantasmas que ya se habían disuelto en la negrura. El grupo de mineros llegó a la base de la chimenea de ventilación, ese agujero vertical y oxidado que era su única esperanza. El tubo del diablo hacía honor a su nombre. Era un conducto estrecho, de apenas 80 centímetros de diámetro, que subía en vertical hacia la nada, con grapas de hierro incrustadas en la roca hace un siglo, muchas de ellas corroídas hasta ser poco más que alambres oxidados. ¡Suban! ¡Suban ya!, gritó Fausto empujando a los más jóvenes hacia la abertura. El primero en subir fue el Chato, ágil y delgado. Luego siguieron los demás, uno tras otro, convirtiéndose en una cadena humana de respiración agitada y botas resbaladizas. El aire dentro del tubo era viciado, olía a guano de murciélago antiguo y a hierro podrido. Cuando llegó el turno de don Fausto, sus 68 años le cobraron la factura. Sus brazos temblaban. Sus pulmones, endurecidos por la silicosis, ardían como si hubiera tragado brasas. Rogelio, que se quedó al final para cubrir la retaguardia, lo empujó hacia arriba. «Vamos, padrino», le gritó Rogelio. «No mire abajo». Fausto se aferró al primer peldaño frío y húmedo. Comenzó a subir. Cada metro era una agonía. Arriba, las botas de sus compañeros lanzaban tierra y piedras que le golpeaban la cara, cegándolo, pero no podía soltarse para limpiarse los ojos. Abajo, en la galería que acababan de abandonar, escuchaba los gritos furiosos de los sicarios que se acercaban. En la Catedral de Prata, la escena había cambiado de la euforia de la codicia al caos de la incomprensión. El ingeniero, el hombre que creía controlar todas las variables, se quedó paralizado por unos segundos viendo el túnel vacío por donde habían desaparecido sus guías. La plata en las paredes seguía brillando, burlona, pero ahora ese brillo parecía frío, malévolo. «¡Nos traicionaron!», gritó el mazo, su jefe de seguridad, corriendo hacia el túnel con el rifle en alto. «¡Voy a matarlos!». «Espera», ordenó el ingeniero cuya mente analítica empezaba a procesar la situación con un terror creciente. No corrieron por miedo, corrieron porque... Su mirada bajó al suelo, donde las huellas de los mineros se mezclaban con el barro. Y entonces lo vio, olió el humo acre, vio la línea negra de la mecha quemada que serpenteaba hacia los pilares de carga. El ingeniero palideció. Entendió la geología de la trampa. Entendió que no estaba en un banco, sino en la cámara de un revólver que estaba siendo amartillado. «¡Es una trampa!», aulló con una voz que perdió toda su compostura. «¡Explosivos! ¡Están volando la mina! ¡A la jaula! ¡Todos a la jaula!». El pánico es un ácido que disuelve la disciplina militar en segundos. Los 17 sicarios, hombres entrenados para matar pero no para morir enterrados, se olvidaron de la plata, se olvidaron de sus formaciones tácticas. Se dieron la vuelta y corrieron en estampida hacia la galería principal, hacia el elevador que estaba a 300 metros de distancia. Corrían pesados, estorbándose unos a otros, golpeándose contra las paredes. El ingeniero iba en medio, protegido por sus guardaespaldas, gritando órdenes que nadie escuchaba. «Corran más rápido, imbéciles». Pero la mina es un entorno hostil para la velocidad. El suelo era irregular, con rieles de vía levantados y charcos de agua aceitosa. Uno de los sicarios tropezó y cayó de bruces. Sus compañeros ni siquiera se detuvieron a ayudarlo. Lo saltaron, pisándole las manos en su desesperación por llegar al aire. Llegaron a la intersección principal, el punto donde los túneles se cruzaban. El elevador estaba visible al final del pasillo largo, la jaula abierta esperándolos como un salvavidas. «¡Ahí está!», gritó el mazo. Estaban a 100 metros, 80 metros.
Fue entonces cuando la mecha lenta, que había estado quemándose silenciosamente dentro de los agujeros de barreno en los pilares maestros a sus espaldas, llegó a los fulminantes. La detonación no fue como en las películas. No hubo una bola de fuego gigante que los persiguiera por el pasillo. En la minería profunda, una explosión es, ante todo, un evento de presión y sonido. Crack, boom. El primer pilar maestro, cargado con 50 kilos de anfo y gelatina, se desintegró. La roca, que había soportado la presión de 500 metros de montaña durante siglos, se convirtió en polvo y metralla en una fracción de segundo. El sonido fue algo físico, un martillazo sólido que golpeó a los sicarios en la espalda, reventándoles los tímpanos instantáneamente. La onda de choque, comprimida por las paredes del túnel, viajó a la velocidad del sonido, golpeándolos como un pistón de aire invisible. Los hombres fueron lanzados hacia adelante como muñecos de trapo, estrellándose contra el suelo y las paredes. Las linternas de sus cascos y armas parpadearon y algunas se apagaron. Pero eso fue solo el inicio. La carga silenciosa estaba diseñada en secuencia. ¡Boom! 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 3 explosiones más, rápidas, secas, terribles, destruyeron los soportes restantes del sector norte. Dentro del tubo del diablo, la onda de choque llegó de manera diferente. Fue un bufido de aire caliente que subió por la chimenea con la fuerza de un huracán, empujando a los mineros hacia arriba, casi arrancándolos de la escalera. ¡Agárrense!, gritó Rogelio desde abajo, protegiendo a Fausto con su cuerpo. La montaña gimió. Fue un sonido profundo, gutural, el sonido de la tierra misma rompiéndose. Las rocas alrededor del tubo vibraron. El polvo cayó sobre ellos como una lluvia de harina. Fausto cerró los ojos y se aferró al hierro oxidado, rezando no a Dios, sino a la roca, pidiendo que el tubo aguantara, que no se colapsara y los triturara allí mismo como gusanos en una pajilla. Abajo, en el nivel 14, la física newtoniana dictaba su sentencia. Al desaparecer los pilares de carga, el techo de la catedral y de las galerías adyacentes perdió su soporte. Millones de toneladas de roca andesita, que habían estado en tensión estática, cedieron a la gravedad. No fue un derrumbe lento. Fue un colapso catastrófico instantáneo. El techo bajó. El ingeniero, aturdido con sangre saliendo de sus oídos, intentó levantarse del suelo fangoso. Miró hacia arriba y vio lo imposible. El techo de piedra, que debería estar a 2 metros de altura, estaba descendiendo. La roca se fracturaba con estruendos que sonaban como disparos de artillería. ¡No!, gritó, pero no pudo escucharse a sí mismo. La catedral de Prata, esa bóveda magnífica llena de riqueza, se implosionó. Las paredes se cerraron hacia adentro. La hermosa veta de plata nativa fue pulverizada y mezclada con escombros vulgares. El derrumbe avanzó por el túnel como una ola de marea sólida, persiguiendo a los sicarios. La nube de polvo que precedía al colapso era tan densa que se podía masticar. Engulló a los hombres que estaban más atrás. No hubo tiempo para el dolor. La roca simplemente ocupó el espacio donde antes había cuerpos. Fueron aplastados, compactados, fusionados con la mina en un instante biológico y geológico. El ingeniero y el mazo, los más adelantados, llegaron a trompicones cerca de la jaula del elevador. Pero la onda expansiva había torcido los rieles guía de la jaula. El mecanismo estaba atascado. El mazo golpeaba los botones inútilmente. ¡No funciona! ¡No funciona! El ingeniero se giró. Vio venir la oscuridad. No era solo falta de luz. Era la masa física de la montaña cerrando el pasillo, devorando el espacio aéreo. Vio cómo las vigas de acero del túnel se doblaban como alambres calientes. Vio cómo el suelo se levantaba. En ese último segundo, el ingeniero comprendió la magnitud de su error. Había traído arrogancia a un lugar que exigía humildad. Había traído violencia a un lugar que era, por naturaleza, violento. Miró su reloj de oro, ridículo en la muñeca, y luego miró la oscuridad que se le venía encima. El techo sobre ellos se partió. Una losa del tamaño de un camión se desprendió justo encima de la estación del elevador. Todo se volvió negro. El grito del ingeniero fue cortado en seco, no por el silencio, sino por la materia. El nivel 14 dejó de existir como espacio habitable. Se convirtió en una falla geológica rellena de escombros, metal retorcido, plata pura y carne humana. Arriba, en el tubo del diablo, la vibración cesó. El estruendo fue reemplazado por un silencio absoluto y por el sonido de la respiración jadeante de 20 hombres vivos. Don Fausto, tosiendo polvo, miró hacia abajo, hacia la oscuridad del pozo. Ya no se oían disparos.
Ya no se oían gritos. Ya no se oía nada. La puerta se había cerrado. «Sigan subiendo», susurró Fausto con lágrimas de polvo negro corriendo por sus mejillas. Ya terminó. Ya cobró. Tardaron 1 hora más en salir. La escalada fue una tortura. Salieron por una grieta oculta en el bosque, a 3 kilómetros de la entrada principal, entre helechos y pinos. El aire de la superficie era frío, limpio, increíblemente dulce. Caían al suelo, agotados, besando la tierra mojada, vomitando la bilis y el miedo. Don Fausto se sentó recargado en un tronco. Miró hacia el valle, hacia donde estaba la entrada principal de la profunda. Desde la superficie el evento había sido diferente. No hubo una explosión de fuego. La montaña simplemente suspiró. Hubo un temblor sordo, profundo, que sacudió los árboles y espantó a los pájaros. Una nube de polvo gris, fina como talco, salió disparada por la boca del socavón principal como el último aliento de un gigante moribundo. Y luego la entrada colapsó sobre sí misma, bloqueada por toneladas de tierra y roca que se deslizaron desde la ladera. En el pueblo de Real del Monte, las tazas de café vibraron en las mesas. Los viejos miraron hacia el cerro y se persignaron, sabiendo que ese tipo de temblor no era un terremoto, sino un asiento de mina. Abajo, en la tumba sellada, el silencio era eterno. No había aire. No había luz. La plata de la lágrima de Dios había vuelto a ser parte de la veta, protegida ahora por una barrera impenetrable de destrucción. Los 17 hombres de los plateados habían conseguido lo que querían. Habían entrado en la tierra y la tierra se los había quedado. Sus cuerpos, aplastados y preservados en la oscuridad seca y calurosa, se convertirían con los siglos en parte del estrato mineral. Sus armas de asalto se oxidarían junto a las vetas de pirita. Sus relojes caros marcarían el tiempo en una muñeca de hueso hasta que la batería muriera. Don Fausto, rodeado de sus mineros supervivientes en el bosque, se limpió la cara con el antebrazo. Estaban vivos. Habían perdido su mina, su sustento, su historia, pero habían conservado su dignidad. «Vámonos», dijo Fausto poniéndose de pie con dificultad. «Tenemos que irnos lejos antes de que llegue la policía». «¿Y la plata, patrón?», preguntó el chato mirando hacia atrás con tristeza. «La plata está segura», respondió el viejo barretero. «Está guardada en el banco más seguro del mundo. Y los guardias que dejamos ahí, esos no se van a dormir nunca». El clímax de la tumba de Hidalgo fue una demostración de fuerza bruta de la naturaleza dirigida por la mano del hombre. No fue una batalla de balas, sino una batalla de presión atmosférica y tectónica. Los mineros no ganaron un tiroteo. Ganaron un argumento contra la física, utilizando la propia codicia de sus enemigos como cebo y la montaña como martillo. El derrumbe controlado había borrado el mal de raíz, literalmente, enterrándolo tan profundo que ni los perros ni la memoria podrían encontrarlo. Cuando la nube de polvo que había sido expulsada por la boca de la mina, la profunda, comenzó finalmente a asentarse, depositándose como una capa de nieve gris sobre los pinos y los techos de las casas cercanas, el silencio que descendió sobre la Sierra de Pachuca fue absoluto, casi litúrgico. No era la paz habitual del campo, era el silencio pesado que sigue a una catástrofe. La quietud culpable de la naturaleza después de haber devorado algo que le molestaba. Desde su escondite en el bosque, a 3 kilómetros del epicentro, don Fausto Mondragón y sus 19 mineros observaron cómo el paisaje que habían conocido toda su vida había cambiado irrevocablemente. La entrada del socavón principal, ese arco de piedra que había sido la puerta a su sustento y a su orgullo, ya no existía. En su lugar había un talud de tierra fresca, rocas fracturadas y árboles arrancados de raíz que se habían deslizado desde la ladera superior, sellando la garganta de la montaña con un tapón de escombros de 50 metros de espesor. No había humo. No había fuego. Solo la evidencia física de que la tierra había decidido cerrar la boca. Los mineros se miraron entre sí. Sus rostros estaban negros por el hollín y el polvo de la chimenea de escape. Sus ropas rasgadas. Sus manos sangrando por el esfuerzo de la escalada. Parecían espectros surgidos del inframundo, hombres que habían muerto y vuelto a nacer en el mismo día. Nadie vitoreó, nadie sonrió. La magnitud de lo que acababan de hacer, sepultar vivos a 17 seres humanos, por criminales que fueran, pesaba sobre sus conciencias más que cualquier carga de mineral.
Habían cruzado una línea moral que no tiene retorno. Habían aplicado la ley antigua, la ley del talión geológico, y sabían que el precio de su supervivencia sería el silencio eterno y el exilio. «Vámonos», dijo don Fausto con voz ronca, rompiendo el hechizo. «Aquí ya no hay nada para nosotros. La mina está cerrada. Para siempre». El grupo se dispersó en el bosque, siguiendo rutas de venados para evitar las carreteras principales. No regresaron a sus casas en Real del Monte esa noche. Sabían que los plateados vendrían a buscar respuestas y que la respuesta sería violenta. Efectivamente, horas más tarde, el cártel envió un segundo convoy. Alertados por la falta de comunicación con el ingeniero y por los reportes sísmicos que indicaban un evento anómalo en la zona, llegaron esperando encontrar una batalla o un accidente menor. Lo que encontraron los desconcertó y los aterrorizó. Las 4 camionetas blindadas de sus compañeros seguían estacionadas en el patio, vacías, mojadas por la lluvia reciente. Los 4 camiones de volteo esperaban una carga que nunca llegaría. Pero la mina había desaparecido. Los sicarios de refuerzo intentaron acercarse al derrumbe. Trajeron maquinaria pesada al día siguiente, retroexcavadoras y perforadoras, con la intención de abrir un camino y rescatar a su jefe y, sobre todo, recuperar la plata. Pero la montaña se defendió. Cada vez que intentaban remover los escombros de la entrada, se producían nuevos deslizamientos menores, lluvias de piedras que amenazaban con aplastar a los operarios. Contrataron a un ingeniero topógrafo externo, un hombre que no sabía nada del conflicto, para evaluar la situación. El experto subió al cerro, tomó mediciones con láser y regresó pálido. «No se puede entrar», les dijo a los narcos. El colapso no fue superficial, fue estructural. El nivel 14 implosionó. Los pilares de carga desaparecieron. Toda la montaña se asentó sobre las galerías inferiores. Si intentan cavar, se les va a venir el resto del cerro encima. Es una tumba sellada a presión. Lo que sea que esté ahí abajo ya es parte de la geología. El comandante Rangel, el jefe de policía corrupto que había ignorado las súplicas de Fausto, también subió a la escena. Al ver las camionetas abandonadas y la mina colapsada, comprendió inmediatamente lo que había pasado. Sintió un escalofrío al recordar la mirada del viejo barretero en la comandancia. «Me ha dejado todo muy claro», le había dicho Fausto. Rangel sabía que él era cómplice por omisión. Si se abría una investigación federal, si venían los peritos de la Ciudad de México y descubrían que había 17 hombres armados y un estudiante asesinado enterrados allí, su carrera y su vida acabarían. Así que Rangel hizo lo que mejor sabía hacer: encubrir. Redactó un informe oficial escueto. Causa del evento: falla geológica natural debido a la antigüedad de la explotación y las lluvias recientes. La mina estaba abandonada. No se reportan víctimas civiles, ya que el sitio estaba clausurado. Las camionetas de los narcos fueron desmanteladas y desaparecidas por el propio cártel para no dejar evidencia. La desaparición de el ingeniero y sus hombres se manejó en el bajo mundo como un ajuste de cuentas o una misteriosa huida con el dinero. Nadie quería admitir que un grupo de campesinos viejos había derrotado a un comando de élite. La vergüenza era demasiado grande. La cooperativa de don Fausto dejó de existir esa misma semana. Los mineros siguieron el consejo de su patrón. Vendieron lo poco que tenían y se marcharon de Hidalgo. Se dispersaron por el país. Algunos se fueron al norte, a trabajar en las maquiladoras de Tijuana. Otros se fueron al sur, a sembrar café en Chiapas. Se convirtieron en hombres anónimos, albañiles, taxistas, veladores. Nunca hablaban de su pasado, nunca mencionaban la palabra plata. Pero todos, sin excepción, llevaban en sus pulmones el polvo de la profunda, y en sus pesadillas el sonido sordo de la explosión que selló el destino de sus enemigos. Don Fausto, sin embargo, no se fue. Era demasiado viejo para empezar de nuevo y demasiado terco para huir de su propia tierra. Se quedó en una pequeña casa en las afueras de Pachuca, viviendo de una pensión miserable. Nunca volvió a bajar a ninguna mina. Pasaba sus días sentado en el porche, mirando hacia las montañas de Real del Monte, fumando tabaco negro. Se convirtió en una especie de fantasma local. La gente decía que el viejo se había vuelto loco, que hablaba con las piedras. Pero los que se acercaban lo suficiente podían ver que sus ojos no tenían locura, sino una paz terrible. La paz de quien ha cumplido una misión sagrada. Murió 5 años después, devorado finalmente por la silicosis. En su lecho de muerte no confesó sus pecados a un sacerdote. Solo llamó a Rogelio, que había regresado para cuidarlo en sus últimos días. ¿Siguen ahí?, preguntó Fausto con voz sibilante, casi sin aire. «¿Siguen ahí, padrino?»,
respondió Rogelio tomándole la mano callosa. Nadie ha tocado la entrada. La maleza ya cubrió todo. Bien, susurró el viejo. La plata es segura. La sangre la protege. Fausto murió sabiendo que había ganado. Había convertido la codicia de sus enemigos en los barrotes de su propia prisión eterna. Hoy en día, la mina La Profunda es un lugar que no aparece en los mapas turísticos. No hay placas conmemorativas, no hay tours de leyendas. Es simplemente una cicatriz en la montaña. Un área cercada con alambre de púas oxidado y letreros de peligro, zona inestable. La vegetación ha reclamado el patio de maniobras. Los árboles han crecido a través del chasis del viejo Malacate. Pero la leyenda persiste. En las cantinas de Real del Monte, cuando el pulque suelta la lengua de los viejos, se habla de la tumba de los plateados. Se dice que en las noches de viento, si uno pega la oreja a las rocas cerca de la antigua entrada, no se escucha el silencio, se escuchan golpes, golpes rítmicos, metálicos, clang, clang, clang. Algunos dicen que son los espíritus de los mineros antiguos trabajando. Otros, más supersticiosos, dicen que son los 17 sicarios. Dicen que no murieron con el derrumbe. Dicen que quedaron atrapados en una burbuja de aire en la catedral, con toneladas de agua y comida en sus mochilas tácticas, y que pasaron semanas, quizás meses, golpeando las tuberías de ventilación, pidiendo una ayuda que nunca llegó, rodeados de la plata más pura del mundo, muriendo de hambre sobre una cama de millones de dólares. Una ironía cruel. Tenían toda la riqueza que querían, pero no podían comprar un gramo de luz ni un litro de aire. La plata de sangre sigue ahí abajo. Geológicamente la veta, la lágrima de Dios, permanece intacta, preservada en una cápsula del tiempo de roca andesita. Es, quizás, el único tesoro en México que no ha sido saqueado, pero está maldito. Se ha convertido en una ofrenda de hueso a la tierra. Los locales evitan la zona. Dicen que la vibra es pesada, que los pájaros no cantan cerca del derrumbe. Los duendes de la mina, esos seres traviesos del folclore minero, ahora tienen compañía oscura. Guardianes armados que vigilan su propio sepulcro. La historia de la defensa de Pachuca es un recordatorio brutal de las fuerzas que realmente gobiernan este país. No son las leyes escritas en papel, ni los decretos gubernamentales. Son las leyes de la tierra y la sangre. Cuando las instituciones fallan, cuando el Estado mira hacia otro lado mientras los lobos devoran a las ovejas a veces descubren que tienen colmillos, o en este caso descubren que tienen dinamita. Don Fausto y sus hombres no fueron héroes en el sentido clásico. Fueron sobrevivientes que se vieron obligados a convertirse en verdugos. Nos enseñaron que la dignidad de un trabajador, el orgullo de un oficio y el amor por la tierra pueden ser armas más poderosas que el miedo. Nos mostraron que hay cosas que no se pueden robar, porque pertenecen al corazón de la montaña, y la montaña siempre cobra sus deudas. Al final, la plata se quedó con la plata, la roca se quedó con la roca. Y los hombres que quisieron alterar ese orden natural se convirtieron en polvo, integrándose al paisaje que despreciaron. Esta crónica subterránea nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el precio real de lo que extraemos? ¿Cuánta sangre mancha el oro y la plata que adornan nuestros cuellos y dedos? En el caso de La Profunda, el precio fue total. Si pasas por Hidalgo, por la carretera que serpentea hacia Real del Monte, mira hacia los cerros. Verás muchas bocas de mina abiertas, cicatrices de la historia. Pero si ves una ladera colapsada, cubierta de flores silvestres que crecen con una fuerza inusual, detente un momento. No entres, no busques, solo escucha el viento. Quizás oigas el eco de una explosión antigua, o quizás, solo quizás, el sonido de una barreta golpeando la plata en la oscuridad eterna, recordándonos que en México, la tierra guarda secretos que es mejor no desenterrar. Gracias por acompañarnos en este descenso a la oscuridad. Historias como la de Don Fausto son necesarias para entender la resistencia oculta de nuestro pueblo. Si este relato te ha impactado, si has sentido la claustrofobia y la justicia de la mina, te pido que te suscribas al canal. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir bajando a estos túneles de la historia. Dale like al video, activa la campanita para no perderte ninguna crónica y comparte este contenido. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que los mineros hicieron lo correcto? ¿Fue justicia o fue venganza? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando los límites de la realidad humana. Cuídate. Respeta la tierra que pisas y recuerda, nunca despiertes a una montaña que duerme. Hasta la próxima.